Viernes 11 de septiembre de 2009, buenos días, bienvenidos a la entrevista a William Meléndez en línea. Gracias por acompañarnos cada mañana en el análisis de los temas de mayor interés a nivel nacional. Les invito a que nos envíen, como siempre lo están haciendo, sus comentarios a través del chat o el correo electrónico que aparecerá en pantalla, william.melendez@laprensa.com.sb. Tiene esas dos formas de participación. Este viernes contamos con la presencia de nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica con el doctor Rodolfo Casillas, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Él realizó estudios de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, ha sido responsable de diversos cargos en Flaxo, México. El último de ellos fue el de secretario académico de 2002 a 2004 y tiene más de 24 años trabajando alrededor de la migración centroamericana, México, Estados Unidos. Así que tiene mucha experiencia sobre el tema que vamos a conversar esta mañana. Doctor Rodolfo Casilla, buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, doctor, para entrar en materia, díganos, México es, como digamos de alguna forma, el centro neurálgico en el paso de los migrantes, de los migrantes hacia Estados Unidos. Hay todo un fenómeno alrededor de esta situación, sobre todo el tema de la violencia que se ejerce contra los inmigrantes. ¿Qué está ocurriendo en ese camino? Para que entremos más, en términos generales, para que entremos más adelante a hablar un poco de cosas más específicas. Bien, la migración centroamericana de paso a Estados Unidos vía México es un largo proceso que en su fase más reciente de los años 90 al presente ha mostrado un engrosamiento en el número de migrantes, de participaciones de distintos sectores por distintas rutas, y en todas ellas los migrantes de manera progresiva han ido encontrando obstáculos, agresiones, abusos y últimamente secuestros que hacen que este paso sea cada vez más difícil y más costoso en tiempo, en dinero y en vida. O sea, estamos hablando de una situación que se vuelve cada vez más compleja, que ya no solo tiene que ver para una familia que decide dar el paso de emigrar hacia Estados Unidos de cómo resolver la situación económica, que es esencial para poder pagarle a un pollero, como le decimos, o a un coyote. Así es. Digamos que la actividad de los polleros, aunque sigue siendo presente, ya está siendo subsumida por actividades delictivas mayores, y el efecto más importante actual es el de los secuestros, donde los polleros han sido subsumidos, muchos de ellos por estas bandas delictivas mayores. Hablemos precisamente de ese tema ya, de lo que tiene que ver, de la violencia, cómo se ejerce la violencia en contra de los inmigrantes en su esfuerzo por llegar a Estados Unidos y convertir, digamos, como decimos tradicionalmente, el sueño americano. Debo entender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho una investigación de 6 meses y viendo esa investigación que usted conoce perfectamente y que debo entender ha participado de alguna forma indirectamente en ella, llama poderosamente la atención que se han registrado 9.758 casos de secuestros. O sea, ¿qué es esto? Bueno, este es el eslabón más reciente, más doloroso y que significa un parteaguas de lo que nosotros veníamos conociendo como las dificultades de la migración, que antes de llegar al sueño americano había que pasar por la pesadilla mexicana. Esta pesadilla ahora significa que los secuestros masivos, porque no secuestran a una persona, secuestran a grupos de migrantes, los llevan a casas de seguridad y desde ahí gestionan que los familiares en Estados Unidos sobre todo paguen un monto determinado para liberar a esos migrantes secuestrados, un monto que se estima en promedio de $3,000 por cada uno de los secuestrados. Esta actividad está ocurriendo particularmente en el sur-sureste mexicano, porque es la zona en donde los captan y desde ahí ya empiezan las negociaciones para liberarlos. ¿Qué sería esto, perdón, doctor? ¿La zona sur de México, estado de Chiapas, hacia arriba? Fundamentalmente estamos hablando de una parte de Chiapas, una parte de Tabasco y Veracruz. Serían, digamos, en esos lugares donde aproximadamente el 65% de los secuestros ocurren. Explícanos, ¿en qué momento es que hay ese cambio? Porque, bueno, siempre basto conocido, pues que la ruta del migrante hacia Estados Unidos es muy peligrosa, no solo en México, sino en otros países, Guatemala. Pero bueno, ¿en qué momento es que hay, digamos, ese paso en el que ya la situación de violencia en contra de ellos no tiene que ver con enfrentarse a policías en un momento determinado, sino una situación como es el secuestro, que debo entender requiere de otro nivel de organización? Así es. Bueno, el antecedente inmediato de esto fue que el envío de las remesas escalonadas vía una empresa transnacional
que también seguramente aquí en El Salvador, como en otros lugares, tienen lugares para recibir las remesas, ¿no? Se empezaron a mandar remesas, digamos, en los años previos para facilitar el tránsito por México. Eso dio lugar a que en los años 2003, 2004, 2005 se recibieran remesas a lo largo de México, y eso empezó a dar pequeños secuestros express, se les denominaba, en distintas partes del país. Ese es el antecedente inmediato. Eso permitió a los secuestradores descubrir que esta era una actividad lucrativa y que se podía manejar a gran escala, y es entonces cuando el año pasado empiezan a realizarse estos secuestros masivos. Me interesa que hablemos un poco, debo hacer una pausa en este momento porque entiendo que los 9.758 casos es prácticamente un subregistro en la medida en que no hay datos oficiales, pero me interesa que hablemos más adelante también sobre el modus operandi de esta banda, justamente sobre hablar un poco más de ese punto, de cómo es que operan ellos y cómo es que entonces ponen en riesgo a la vida de todos los compatriotas que van hacia Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya volvemos.